Oremos también para que Dios de cierta forma me use también, para que podamos transmitir un mensaje que sea apto. Que Dios obre en nuestros corazones. Oremos. Señor y Padre Celestial, gracias por este momento. Te rogamos, Señor, que podamos venir ante ti con toda humildad para escuchar de tu palabra. Te ruego también por los afanes, por las inquietudes que están en nuestra mente, cualquier distracción, cualquier pensamiento de qué vamos a hacer después o cosa que tal vez nos nuble de escuchar lo que está en tu palabra, quítalo, por favor. Ayúdanos a estar concentrados en lo que dice tu palabra. Guíame a mí, dame sabiduría para hablar lo que en ella está escrito, Señor. Porque finalmente eso es lo que nos va a transformar el día de hoy. Gracias, Señor, por todo lo que vas a hablar y te lo pedimos desde ya, que nos des sabiduría, que nos des entendimiento para poder salir fortalecidos el día de hoy. Gracias por todo. En el nombre de tu Hijo, Señor Jesús, oramos. Amén. ¿Cómo están? ¿Bien? ¿Sí? ¿Todo bien? La otra vez que vino la Maritza y Matías también me tocó predicar, así que lo siento. Después no los vi más, pero tienen que volver, sí, pues chiquillos, sí. No fue nada personal lo que dije, ¿sabes? Pero sí, que Dios les bendiga, en verdad, un gusto tenerlos de nuevo, nuevamente. Bien, el domingo anterior estuvo aquí el pastor Patricio y nos estuvo enseñando del versículo 15 al versículo 20 del capítulo 1. ¿Se acuerdan? Hoy día vamos a hacer como la precuela, como que está como de moda esto, las películas, como contamos una historia, pero en verdad no la contamos, ahora sí la contamos. Es como un poquito así la cosa, como que ahora vamos a volver un poquito más atrás y vamos a partir desde el inicio de la carta a los colosenses. Hay harto que sacar de ahí. Y aprovechando que justo se habló de lo que viene más adelante, mencionar lo que antes fue escrito porque están ambas cosas tremendamente conectadas. Obvio, es una carta. Tiene que haber un sentido, ¿cierto? Tiene que haber una dirección. Y vamos a partir, en vez de tradicionalmente partir del versículo 1 hasta el versículo 12, que normalmente es como me gusta estudiar estas cosas y compartirlas, vamos a partir desde el punto central, o mejor dicho, desde la conclusión, el desarrollo final de toda esta idea para que sepamos un poco también a dónde vamos. Me gusta decir, vamos a estudiar esto. No me gusta esto del misterio. Uy, ¿qué vamos a ver hoy día? No, sepamos abiertamente, de esto vamos a hablar. Cosa que cuando lo estemos desarrollando, sepamos, de esto estamos hablando. Y cosa que cuando terminemos el tema, podamos decir, de esto hablamos. No sé, me gusta eso, no sé si es porque soy profesor, no lo sé, pero vamos a ver de qué se va a tratar el mensaje y el centro se encuentra en el final, que es el versículo 11 y 12. Dice, fortalecidos con todo poder conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Puede sonar como, sonar estas palabras y suenan como cosas bien elevadas, pero en verdad este es el deseo que tiene Pablo para las personas a las cuales le escribe la carta, que si usted leyó el título es a los hermanos de Colosa. Entonces, él desea esto, que sean finalmente fortalecidos. ¿Con qué cosa? Con sus propias energías, no, con poder, conforme a la potencia de su gloria. Y ahí cuando dice su, sabemos que estamos hablando de Dios. Entonces, que estos hermanos de Colosa, finalmente el deseo que Pablo tenía era que ellos pudiesen ser fortalecidos con poder, conforme a la potencia de su gloria, con un propósito, paciencia. Y dice, longanimidad. Esa palabra ya no la usamos el día de hoy, pero significa perseverancia. A eso se refiere. Palabra más conocida, ¿cierto? Perseverancia, como seguir adelante. Entonces, fortaleza para aquellos con poder en la gloria de Dios, ellos pudiesen tener paciencia, pudiesen perseverar, pudiesen seguir adelante, pudiesen continuar con gozo.
estaba leyendo otras versiones, sí, hay otras versiones, estaba leyendo otras versiones de la palabra y en algunas versiones el versículo 11 termina de esta forma: para toda paciencia y longanimidad con gozo. Y así fue como lo leí yo, con gozo. Y ahí parte el versículo 12, dando gracias al Padre. ¿Por qué? ¿Por qué me gusta leerlo así? Porque no es solamente tener paciencia y perseverancia, porque es como, ya, sí, tengo que tener paciencia, sí, ya, tengo que perseverar, sí, pero con gozo. Y eso solo lo podemos lograr en el poder que está en la gloria de Dios. Vamos a hablar de eso, de la gracia. Dando gracias al Padre, este es el deseo que tiene Pablo para sus oyentes, dando gracias al Padre que nos hizo aptos. Antes no eran aptos, ahora son aptos. Para participar de la herencia de los santos, para participar de todas estas cosas que Dios ya preparó. Entonces es un bonito deseo que Pablo tiene para la gente de la iglesia de Colosas. Importante mencionar, como es iglesia, son creyentes. Importante mencionar, como está en la Biblia y es para creyentes, también es para nosotros, bien. Entonces Dios también quiere esto para nosotros, que podamos salir fortalecidos, y perdón que repita con insistencia, pero podamos salir fortalecidos conforme a la potencia de su gloria, con el poder de su gloria. Porque no es nuestro poder, es el poder de Él. Con un propósito, para poder tener paciencia y perseverar en esta vida con gozo. ¿No les gustaría eso? A mí me encantaría. Me encantaría que eso fuese así. ¿Por qué? Porque la verdad estoy un poquito cansado. No sé, no sé ustedes, yo estoy un poquito cansado. Y cada vez que hablo con la gente, oye, ¿cómo estás? Y no, estoy cansado. Oye, qué coincidencia, yo también estoy cansado. ¿Y cómo estáis la semana pasada? Cansado también, sí. ¿Y cómo vais a estar la próxima semana? Voy a estar cansado, ¿cierto? Estamos cansados. Todos estamos cansados. Yo estoy cansado, ella está cansada, él está cansado, vosotros estáis. Estamos cansados, ¿cierto? Hay un aire de cansancio constante. Y yo no sé si es una actitud de vida que estamos teniendo. Yo soy joven, así que no sé si siempre fue así también. No, no. Bueno, pero ahora estamos cansados, ¿cierto? Sí, ya, estamos cansados. Es como la tendencia. Está el cansancio. No lo digo de forma burlesca, lo digo de forma como muy sincera, como todos estamos cansados. ¿Y por qué? ¿Por qué nos cansamos? Bueno, porque hay hartas cosas que hacer. Porque la energía se acaba. Si tuviéramos como una batería a lo largo del día, se empieza a descargar. Y a veces ya comenzamos el día con la batería media descargada, ¿cierto? Entonces ya para llegar a fin de semana, uno dice que rico, fin de semana voy a descansar y te das cuenta hoy. Hay que hacer aseo, hay que visitar, hay que salir, hay que esto y esto otro. Y es lunes. Perdón, yo hoy día los iba a motivar, creo que no lo estoy logrando. Pero quiero que se entienda la idea de que uno se cansa porque la energía se agota. ¡Wow! Conclusión. Pero entendamos el punto de esto. Nuestra batería se agota porque nosotros somos seres limitados. Y lo que Pablo está diciendo es que ellos van a encontrar energía para continuar. Ellos van a encontrar poder para seguir adelante y perseverar, pero no la van a encontrar en ellos. No la van a encontrar en una licencia por estrés. No la van a encontrar en una escapada a la playa, al Algarrobo durante el fin de semana. No la van a encontrar en tomarse un día libre. No la van a encontrar en tomarse el frasquito con las pastillitas de las flores de Bach y no sé qué. No. Ellos lo van a encontrar solamente en el poder de la gloria de Dios, en su gracia. Solo así van a poder perseverar con paciencia y con gozo. Y esa es la diferencia. Ese es el tema que vamos a estar desarrollando. Y para eso vamos a nutrirnos de cierta forma con el resto de la carta, porque todo esto está conectado. Y está sumamente conectado con lo que hubiese hablado el pastor Patricio después. Para eso, alguien tiene que predominar, tiene que ser, ¿cuál fue la palabra que usó? Preeminente.
De otra forma, esta gracia nos va a ser visible, nunca la vamos a poder alcanzar. Y es que Cristo tiene que predominar. Y esas ideas vamos a estar también desarrollando un poquito. Como estamos en el capítulo 1 y vamos a partir desde el versículo 1, antes de saltar al primer versículo, sepamos un poquito de dónde estamos. Ya se habló un poco del contexto en la semana pasada. Los que no lo vieron pueden verlo, está en YouTube. Pero mencionemos un par de cosas más con respecto al contexto. Esta carta fue escrita por Pablo en el año 60. ¿Qué estaba pasando en ese momento? Pablo estaba preso. Estaba preso en Roma. No era un buen escenario para él. Pero en ese lugar, como Dios no le permitió fundar iglesias ni visitar iglesias, Pablo pudo haberse quedado en la cárcel enojado. Dios me llamó para fundar iglesias y aquí estoy, encerrado en una cárcel. No, no fue la actitud de Pablo. Dios lo tenía ahí, lejos del ministerio al que fue llamado. Pero él entendía que el ministerio no era solamente lo que él quería del ministerio. Y eso es algo distinto, porque nosotros muchas veces pensamos, no, yo quiero servir en esto. Y Dios te dice, no, espera. Pero es que yo quiero servir en esto. Entonces, si no puedo servir en esto, no sirvo nomás. Y me voy a otra iglesia donde me... Pablo no tuvo esa actitud. Me voy a otra religión si Dios no me... No tuvo esa actitud. Como él amaba la obra de Dios, aunque él no pudiese ser parte de la obra, él igual oraba por los hermanos. Él igual estaba preocupado por los hermanos. Y por último, lo único que podía hacer, eso hizo. Escribió cartas a varias iglesias y personas. Y dentro de estas cartas tenemos, por ejemplo, la carta a los Efesios. Le escribió a ellos. Que están en una zona similar. Están en la misma región. De hecho, Éfeso y Colosas están como a 160 kilómetros de diferencia. En la misma región. Bueno, y escribió varias cartas más, pero dentro de estas escribió la carta a los hermanos de Colosas. Es interesante porque, a diferencia de Éfeso, Colosas no fue una iglesia que él fundó. No tuvo nada que ver con ellos, no los conoció. A los de Éfeso sí los conoció. Pero igual les escribió cartas. Otra cosa interesante, Colosas es una ciudad bastante pequeña en comparación con las demás. Cuando hablamos de Galacia, la carta a los Gálatas, cuando hablamos de Corinto, cuando hablamos de Éfeso, son ciudades grandes, de mucha importancia, mucho movimiento de gente. Colosas era como, no sé, era como San Fernando, no sé, una cosa así, ¿ya? No, perdón si estoy Santo Domingo, no sé, Santa Cruz. Cosas como que uno podría decir como, ¿por qué escribió cartas ahí? Bueno, porque los hermanos necesitaban. Y estaban haciendo una obra importante. Y estaban con un buen corazón sirviendo al Señor. Y Pablo oyó de todas estas cosas porque él no los conoció. Y dijo, les voy a escribir una carta porque en estos momentos más que nunca necesitan guía. Necesitan guía. Y eso es muy interesante. Era un pueblo bastante pequeño en comparación a todas las demás ciudades. Incluso que las que están alrededor. Parte su carta presentándose, diciendo en el versículo 1, Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios. Y el hermano Timoteo, que es probablemente, junto con otro hermano más, los que van a hacer entrega de esta carta. Entonces, por eso es como menciona también a Timoteo. Él se presenta a sí mismo como apóstol de Jesucristo. ¿Por qué esto es importante? Recuerden que Pablo no fundó esta iglesia. Recuerden que los hermanos no conocen a este Pablo. Tal vez solamente lo conocían de oída. Cuando Pablo se presenta como apóstol es porque él está poniendo por delante la autoridad que Dios le dio. Porque tiene que corregir, tiene que meterse en temas que probablemente la gente puede decir, ¿y quién se mete? ¿Quién le dio ficha? ¿Quién lo conoce? ¿Por qué se mete? Por eso es que Pablo pone el título, apóstol de Jesucristo. Porque tiene que tocar algunos temas que tal vez no les van a gustar. Pone la autoridad. Lo interesante es que él no dice, Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de tal persona, o por la voluntad de esta iglesia,
o por mi propia voluntad, sino que dice por la voluntad de Dios. Como, y yo no me nombré apóstol. Yo no busqué ser apóstol. Dios me nombró apóstol. Eso es lo que Pablo está diciendo. Distinto a la persona que mostró el Cris en la mañana, que yo no sé quién es, pero se hace llamar a sí mismo apóstol, y estoy convencido que probablemente él se llamó apóstol. O un grupo de seguidores, le digo, oye, si te llamáis apóstol, ya me gusta, suena bien. Como, pero Pablo dice, no, como según la voluntad de Dios. Eso es importante. Quería que sus lectores supieran de su autoridad, no autoimpuesta, sino que llamado por Dios. Y por esa razón a mí no me convence cuando la gente hoy en día dice yo soy apóstol o el apóstol tanto, yo no les compro. ¿Y por qué? Porque si nosotros vemos lo que significa la palabra apóstol, esto ya es conocido, significa enviado, ¿cierto? Pero estuve buscando un poquitito más acerca de la palabra apóstol y llegué a la siguiente definición. Dice, aquel que es enviado con autoridad. Ah, entonces un apóstol no es solamente un mensajero, no es solamente un enviado, no es el niño de los mandados. ¿Se fijan? Como, oye, anda donde y dile tal cosa, que me debe esto, que me pasa. No es un niño de los mandados. Si lo tradujésemos a un trabajo, sería un embajador, sería el rostro de la marca, no sé, sería alguien que representa a aquel que lo envió. ¿Se dan cuenta de eso? En el fondo, cuando Pablo dice soy apóstol de Jesucristo, en el fondo está diciendo lo que yo voy a decirles ahora es como que Jesucristo se lo estuviese diciendo. ¡Wow! No es cualquier cosa llegar y decir, no, yo creo que tengo el llamado apóstol. Sale para allá. No es cualquier cosa. Estás diciendo, creo que yo tengo la misma autoridad que tiene Jesús para decir lo que está en su palabra y guiar a las iglesias. Olvídalo. No, por ningún motivo. Pero Pablo no se llamó a sí mismo. Es más, él buscaba todo lo contrario. Perseguía a los que seguían a Jesús. Entonces este llamado no fue algo autoimpuesto. Perdón que nos demos vuelta en esto, pero es importante entender estas cosas porque nos van a dar mayor perspectiva al momento de analizar esta carta. Un pastor dice algo que me llama mucho la atención y quería compartirlo también con ustedes, que antes se le conocía a Pablo como Saulo y él era conocido como Saulo de Tarso. Entonces, la identidad de Saulo se basaba al lugar en el cual él pertenecía y la gente lo conocía, él es Saulo de Tarso. ¿Por qué? Porque él estaba en Jerusalén, entonces como, ¿de dónde es? De Tarso. Ah, Saulo de Tarso. Nadie que es de Jerusalén le dicen, oye, tú eres Ítalo de Jerusalén, o no sé, Yayo de Santiago, obvio, pues si vivimos en Santiago. Pero como él era de afuera, de Tarso, ¿sí? Esa era su identidad, con eso la gente lo asociaba. Qué hermoso que ahora Pablo ya no se identificaba como Pablo de Tarso, se identifica como apóstol de Jesucristo. Y eso nos habla mucho de esta identificación, este vínculo que nosotros tenemos con el Señor. Qué bonito sería que a mí ya no me conocieran como, no sé, como, Miguel de Santiago, no sé. Miguel del colegio, ¿sí? No, Miguel de Jesucristo. Así que ahora me van a llamar así. Así que ahora me van a llamar así. Bueno, vamos, en 2 predicaciones más lo voy a lograr. Ya. Bueno, pero se entiende la idea como esta identificación con él ya era parte de su identidad. Pablo, apóstol de Jesucristo. Y lo dice ya con naturalidad y así se presenta en casi todas las cartas pastorales y a las iglesias. Es impactante eso. Su identidad cambió. Ahora que se habla tanto esto de la identidad aquí, la identidad allá. Sí, nosotros también cambiamos nuestra identidad. No de género, espiritual. Completamente. Importante.
Pero en el fondo no venía con la actitud una actitud tirana de vengo a imponerle las cosas, sino que venía en amor, a corregir ciertas cosas que estaban mal, corregir ciertas cosas que estaban entrando a poco en la iglesia. Estos falsos maestros, como estudiamos en la mañana, gente hipócrita que trata de cambiar lo que las escrituras dicen porque quieren algo de fama, de reputación, que digan, oye, sí, este tiene más conocimiento, este me ofrece algo mejor que lo que dice la escritura. Que en esa época y en la época de hoy abundan esas personas. Sí, lo que dice el Evangelio está bien, pero te traigo el Evangelio 2.0, te traigo este añadido que te va a hacer más cristiano, más cerca de Dios. Pablo quería combatir eso. No los conocía, pero los amaba. ¿Por qué? Porque amaba al Padre. Amaba la obra del Señor. Y Él les va a enseñar eso, a combatir todas estas cosas. Lo que es sumamente interesante de esta carta y lo hace distinta a todas las demás cartas es que cuando Pablo quiere tratar un problema, parte mencionando cuál es el problema. Obvio, yo quiero tratar un problema, yo voy a hablar del problema. En esta carta Pablo no lo hace. Pablo, para solucionar el problema, les habla de Cristo. Entonces tampoco tenemos muy claro cuál es el problema. Suponemos, por lo que él dice, que tiene que ver con falsas enseñanzas, falsas doctrinas, falsos maestros que se están metiendo en la iglesia. Pero Pablo no pierde el tiempo en eso. Pablo va al grano con la solución. ¿Y cuál es el gran mensaje de la carta a los colosenses? Cristo preeminente en todo. Cristo primero. Cristo es el centro. Cristo es al que debemos conocer. No a estas enseñanzas, no a estas personas, no a esta gente que busca reputación, no a tus deseos, no a tus intereses personales, a Jesús. Es que yo quiero conocer los misterios del universo, quiero conocer a los alienígenas ancestrales. No, conoce a Jesús. Eso es lo que Pablo les va a decir a las personas. Oye, pero es que yo quiero conocer qué pasa después de la muerte y los ángeles y todo. No, conoce a Jesús. Eso tenemos que conocer. Y curiosamente, los cristianos nos encantan los subtemas que salen dentro de la Biblia. Fíjense bien eso. Los creyentes, cuando recién están empezando en la fe, me identifico, a mí me interesaba saber todo sobre los ángeles, pero no me interesaba cómo caminar como creyente. Hay gente que le encanta solo estudiar de Apocalipsis y los últimos tiempos y no sé qué, pero no quieren saber de cómo pueden llevar una vida piadosa. Y Pablo les dice, esta es la respuesta. Está en Cristo. Tienes que conocer a Cristo. Y siempre que se habla, no, tiene que conocer a Cristo, pensamos en un inconverso. Pero aquí Pablo le está hablando a los creyentes. Creyentes. ¿Ustedes son creyentes? Creyentes. Tienen que conocer a Cristo como prioridad. Pero si ya conozco a Cristo. Veremos. Ahí está la respuesta. No es que solo esté hablando del versículo 1, sino que estoy hablando también del panorama general del capítulo. Por eso estamos detenidos, estancados en este versículo 1. Pero estamos tratando los temas que están dentro del pasaje. Así que no se asusten. Finalmente el propósito es ese, corregir enseñanzas partiendo desde la solución, no desde el problema. Conocer a Cristo. Y eso es lo hermoso de esta carta, que después de esta predicación usted puede leer esta carta, puede estudiarla y puede sacar verdades para su vida. Y nos vamos a dar cuenta que finalmente muchos de los grandes problemas que tenemos en esta vida no estarían si conociéramos más al Señor. Todos esos grandes miedos, oh, es que me da miedo enfermarme y las enfermedades, no, es que no sé si voy a tener plata, no sé si va a pasar esto, otro. Todos esos grandes miedos se esfumarían si realmente conociéramos al Señor que decimos conocer. Viviríamos con menos miedo. No perderíamos la paciencia. Spoiler, ¿se acuerdan? Paciencia. No nos costaría tanto perseverar y tendríamos gozo. Gozo es felicidad, pero es permanente y sin importar las circunstancias. No es lo mismo que un
éxtasis o un júbilo, una cosa como externa, visible. No, el gozo es felicidad quieta, pese a las circunstancias. Lo estoy pasando mal, pero estoy tranquilo y confío en el Señor. Eso es gozo. Bueno, vamos a desarrollar el tema del gozo también. Pero, ¿cuán distinta sería nuestra vida si nosotros conociéramos más a Jesús? Y estoy hablando con personas que llevan muchos años en la iglesia. Yo llevo su par de años en la iglesia también. Entonces, es raro decir esto, si conociéramos más al Señor, pero sí, nos falta conocer más al Señor. Los que son nuevos, los que son viejos, antiguos, no se ofendan, en el Señor. Estamos viejitos ya, sí, ya. Llevamos tiempo en los caminos del Señor. Si conociéramos más a Jesús, cuán distinto sería nuestra actitud, nuestras decisiones. Conozcamos más al Señor. Y eso es lo que Pablo motiva a los hermanos. Versículo 2, a los santos y fieles hermanos en Cristo. Dirigida a los santos. Y aquí está lo que habíamos dicho antes, fue dirigida a los creyentes, gente que participaba en una iglesia. Y aquí menciona la palabra santo. ¿Qué significa ser santo? Esto es un tema que se ha tratado muchas veces y yo creo que ya muchos se lo saben de memoria. Ser santo no significa ser perfecto, significa ser apartado por Dios. Bien. Apartado para Dios. Bien. Santo significa apartado. O sea, aquí hay un grupo de personas, Dios aparta un grupo de personas y estas personas me van a seguir. ¿Y eso es bíblico? Sí. Dios lo hizo en su creación, de toda su creación, apartó al hombre y le dio una función especial, distinta a la que tienen los demás animales. Después, dentro de toda la gente que estaba pecando, tomó a uno que se llamó Noé y lo apartó para sí y le dio instrucciones. Después, en el capítulo 12, de toda la gente que estaba en Ur, esos son los caldeos, estos tipos que sacrifican guaguas. Bueno, tomó a uno, perdón que lo diga con tanta crudeza, pero que se entienda la idea. Tomó a uno, lo apartó, Abraham, de ti haré una nación. De toda la gente que estaba habitando en ese tiempo, tomó a un grupo que se llamaron los hebreos y los apartó. Y así podemos ver cómo Dios aparta. No es que la gente va a Dios y Dios dice, este me cayó bien, este me buscó. No, Dios tomó a estas personas. De la misma forma, Jesús fue y apartó gente. Le dijo, tú ven y sígueme. Y aquí tenemos a los apóstoles. Pablo no se apartó para Dios. Dios apartó a Pablo para sí. Y por eso escribe esta carta. Y de la misma forma ha apartado a los que están aquí. No todos, tal vez, pero aquellos que han creído en Él. Nos ha apartado para Él. Para ellos es esta carta. Eso es lo que significa ser santo. Entonces, cuando alguien dice como, ¿tú te crees muy santo? No me creo muy santo, soy santo. Es rudo decirlo, como que da vergüenza decirlo, pero técnicamente hablando somos santos. Aclaración, yo no soy un santo, yo soy santo, que es distinto. ¿Se entiende la idea? Usted no es un santo. Yo lo conozco a usted, así que usted no es un santo, pero es santo. Yo no soy santito. Usted tampoco es un santito. Somos santos. Ni tampoco somos santurrones. Somos santos, somos apartados. ¿Qué significa eso? Que somos personas comunes y corrientes, igual que el resto, que nos vamos a equivocar, vamos a hacer tal vez las mismas tonteras, pero nosotros tenemos una solución. Eso es la diferencia. Nosotros tenemos una esperanza y nosotros podemos cambiar. Esa es la diferencia entre alguien que es santo y alguien que no es santo. No es que ando con una aureola, aquí con un reflector. Bueno, ahora sí, pero no es que estoy iluminado y soy más elevado que el resto. No, soy igual al resto común de las personas. La diferencia es que Dios me salvó. Tengo una naturaleza nueva, pero también tengo la misma naturaleza que todas las otras personas. Eso no significa que no voy a pecar, pero significa que me va a importar. Me debiera importar.
me debiera molestar, incomodar, dar culpa. Esa es la diferencia. Y esa culpa, esa incomodidad me debería llevar a cambiar. Por eso es que Pablo le escribe a estas personas, porque saben que pueden cambiar a los santos. ¿Se entiende la idea? Entonces, usted salga con esa mentalidad también. Usted es santo. No es un santo, es santo. Compórtese con todo. Pero apartémonos para Dios. Apartémonos para Dios. Gracia y paz sean a vosotros. Pablo siempre parte con este saludo. Gracia y paz. Gracia y paz. Y aquí está la clave de lo que habíamos hablado en el versículo 11 y 12. ¿Cómo lograr esto de ser fortalecido? Gracia y paz. Definiciones rápidas. También cosas que se han hablado muchas veces. La gracia, siempre decimos, es recibir lo que no merecemos. Cuando Dios nos da algo que no merecemos. Bien, es una definición práctica, a veces un poquito simple, porque le bajamos el perfil, pero es lindo pensar eso, que Dios nos da un montón de cosas que nosotros no merecemos, no porque seamos especiales nos las da, sino que porque Él nos ama. Cosas que son gracia. La gracia de Dios nos alcanzó en la salvación. Hay gente que es salva, hay gente que no es salva. ¿Por qué tú eres salvo? Porque yo creí. No, porque te alcanzó la gracia. Dios tuvo gracia, te dio de su gracia. Entonces tienes un regalo que hay que compartir, por cierto. No seamos egoístas, ¿ya? Compartamos de su gracia para que alcance a otros también. No somos los escogidos, ya. ¿Entiende la idea? Nos alcanzó su gracia. ¿Qué otras cosas son gracias? Su espíritu. Dios pudo haberse ido, o sea, Jesús pudo haberse ido y dejarnos solo su palabra, pero nos dejó su palabra y el Espíritu, que mora en nosotros y nos ayuda a entender esta palabra. Nos ayuda diciéndonos, oye, eso que estáis haciendo, tú sabes que está mal, ojo, ponte las pilas. Gracias. Nos dio una nueva familia en Cristo. Y muchos de nosotros hemos encontrado refugio aquí. Muchos de nosotros hemos tenido momentos difíciles en nuestras vidas y aquí hemos podido pasar nuestras penas. El mundo no tiene eso. No, que los hermanos en las iglesias son... Sí, yo sé cómo son los hermanos en la iglesia. Usted sabe cómo son los hermanos en la iglesia. Porque aquí venimos puros pecadores. No están los santitos. Hay santos que pecan, que necesitan a Dios tanto como tú. Obvio que te van a herir, te van a ofender, van a hacer cosas que te van a hacer enojar, porque estamos todos en eso. Y tú, obvio que vas a ofender, vas a herir, vas a incomodar a alguien aquí. Por eso estamos acá. No solo para herirnos mutuamente, sino que también para sanarnos mutuamente. Y tener paciencia, porque estamos todos en este camino. Entonces no esperemos perfección en la iglesia, eso es absurdo. Esperemos comunión y crecimiento. Y por eso, paciencia, 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 perdonándonos los unos a los otros. ¿Por qué? Porque nos vamos a ofender, nos vamos a hacer daño, mucho daño. Pero también nos vamos a sanar, también nos vamos a acompañar. Así que pensemos también en eso, lo bueno que tiene la iglesia. También va a ser un lugar donde nos vamos a acompañar en nuestros momentos difíciles. Eso es gracia, que no lo van a encontrar en ningún otro lado. Ni en un psicólogo, ni en un grupo, una junta de vecinos. Es gracia. Podríamos estar todo el resto de la predicación mencionando qué cosas son gracias, pero pensemos en eso. Son aquellas cosas que Dios nos da, cosas que a veces no valoramos, pero no merecemos. Y nos las da. Y paz. Paz no se refiere a no hay guerra. Hay guerras. Hay problemas allá afuera. Hay problemas aquí dentro, hay problemas en mi vida. Hay problemas en mi cabeza y en la de usted también. Pero esta paz no se refiere a no hay problemas. Se refiere a hay esperanza. Aún en medio de todos estos problemas. ¿Por qué? Porque la paz es el resultado de haber visto, de haber entendido esta gracia, de haber tomado esta gracia. Un pastor, el mismo pastor que estoy citando, dice algo que me encantó y quería compartirlo con ustedes. Dice, por esta razón, en los saludos de Pablo, la gracia siempre viene primero antes que la paz. Gracia y paz a vosotros.
Porque la paz solo puede provenir del conocer y estar consciente de la gracia de Dios. Claro, por eso no es paz y gracia a vosotros, porque no podemos tener paz si no fuera por la gracia de Dios. Saber que Él está con nosotros. Qué lindo. Versículo 3, siempre orando por vosotros. Aquí ya vamos a ir un poquito más rápido porque ya las ideas centrales ya se mencionaron. Entonces ahora nos vamos por un tubo. Siempre orando por vosotros, dando gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo. Qué lindo que Él cuando se dirige a la gente parte con gratitud. Primero parte con una oración. Y dice, hermano, yo estoy orando por ustedes. Y cuando oro no es solamente como, hoy pido por los hermanos de Colosas que... Y los de la reina también. No es solamente pido por los hermanos de Colosas porque me hacen rabiar y no, como que Pablo no es simplemente una oración descargándose, como a veces nosotros podríamos hacerlo, sino que él le agradece. Doy gracias a Dios por ustedes, los de Colosas. Y menciona los motivos de su gratitud. Pero qué importante mencionar que cuando Pablo habla de su oración, comienza con la gratitud. Eso es una oración. Hermanos, cuando nosotros oremos, agradezcamos. Si no, no vamos a ver la gracia de Dios. Es lógico. Todo esto está conectado. Si solo oramos pidiendo por las cosas que nos faltan, que necesitamos, no vamos a pasar tiempo pensando en la gracia que nos ha sido dada. Pero tengamos un momento de gratitud y nos vamos a dar cuenta, oye, en verdad Dios me ha bendecido. Me ha dado hartas cosas buenas. Entonces cuando pido, ya pido con esperanza, porque si me ha dado todo esto, ¿cómo no me va a dar lo otro? Y si no me lo da, no voy a estar mal, porque Dios tiene cuidado de mí. ¿Cómo cambia la actitud de la oración cuando uno es agradecido? Y así parte Pablo. Versículo 4. Y aquí empieza a reconocer las virtudes de las cosas que Dios ha hecho en la vida de los hermanos de Colosas. Que ojalá sean las mismas que tengamos nosotros, o que deberíamos tener. Dice en el versículo 5, habiendo oído vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos. O sea, no solamente lo mucho que se aman los hermanos de la iglesia de la reina y lo mucho que aman a los hermanos de la reina. No, lo mucho que los hermanos de la reina se aman y aman a todos los demás hermanos que están allá. Interesante. Por eso digo, ojalá estuviésemos en la misma sintonía. Pero los de Colosas sí, no solo amaban a los de Colosas, también amaban a los de las demás ciudades, a los que necesitaban. Interesante. A causa de la esperanza que os está guardada en los cielos. ¿Qué los motivaba? La esperanza. No de algo que ellos podían ver en ese momento, sino que algo que estaba guardado para ellos en los cielos. Ellos tenían esperanza en Dios, en lo que Él iba a hacer. Eso era el factor que los motivaba. Tres cosas que Él ha mencionado en estos versículos, en el 4 y el 5. Menciona tres cosas por las cuales da gracia. Por la fe en Cristo que ellos tienen, por el amor para con los santos y por la esperanza que ellos tienen. Qué lindo, como qué ganas de ser así. Oye, doy gracias por los hermanos de la reina, doy gracias por el Yayo, por la fe que tiene en Cristo, por el amor que tiene para con los santos, por la esperanza. ¿Se fijan? Qué ganas que dijeran eso de mí. Un ejemplo nomás, Yayo. Pero qué ganas de ser así. No para que digan, no, sino que para poder disfrutar de esta gracia sin ningún impedimento. Y de esas cosas está Pablo agradecido. Y aquí ya empieza a desarrollar más el tema a partir del versículo 6. Pero ese es el mensaje que hasta aquí Pablo ha ido desarrollando, o más que un mensaje, esta oración que él ha ido desarrollando. Cómo ellos, de cierta forma, han entendido este tema de la gracia, lo que es vivir por gracia y no vivir por las reglas. Y aquí está esto relacionado con el tema de santo. Alguien que es santo no es alguien que vive según las reglas de Dios o que cumple todas estas reglas. Y hay algunos que en verdad a veces vivimos como que el cristianismo no fuera más que un listado de reglas que debemos cumplir. Y si no cumplimos estas reglas, no cumplimos con el cristianismo. El cristianismo, hermanos, da un poco lo mismo. Se habla mucho del cristianismo aquí y el cristianismo acá. No,
es importante. Usted no va a ver jamás en la Biblia que se predica sobre el cristianismo. El cristianismo no importa. Lo que importa es el Señor y la comunión con los hermanos. No la institucionalidad de todo esto. No este templo. Hermanos, yo no sé si este lugar va a estar aquí 20 años después. Tal vez vamos a pasar 20 años después y esto no va a estar, va a haber un edificio. Porque no es este lugar lo que importa. Lo que importa es nuestro Señor y dónde vamos a estar nosotros. Eso es lo que importa. Entonces, no es el cristianismo o el ser de Cristo cumplir con un listado de reglas. Porque eso es hacerlo en tu propia fuerza. ¿Y sabes qué pasa cuando vives el cristianismo o la fe en tus propias fuerzas? Terminas reventado, terminas cansado, sin batería. No hay paciencia, ya no podemos perseverar y no hay gozo. Por eso es que no se trata de cumplir o no cumplir con las reglas. Se trata de conocer a Cristo, ver su gracia y confiar en Él, darse cuenta de todo lo que Él ha estado haciendo. Obviamente, aquel que está agradecido, aquel que ve la gracia de Dios en todas las cosas, va a obrar como Dios quiere que obre, no por las reglas. Va a ser algo natural, por Dios. Eso es lo importante. Esa es la diferencia entre vivir por la gracia y vivir por las reglas. ¿Se entiende un poquito la idea? Vivir en el propio esfuerzo es perder de vista la gracia, porque la gracia es inmerecida. Justo antes estábamos hablando en el break, las personas que daban plata aquí y acá, les daban como premio una estrellita en el cielo de la iglesia. Bueno, cuando nosotros finalmente vivimos nuestra vida en Cristo, basándonos en nuestro propio esfuerzo en cumplir, finalmente terminamos pensando que lo que tenemos es el resultado de nuestro esfuerzo. Por lo tanto, merezco mi familia, merezco mi trabajo, merezco lo que tengo, o incluso servir en lo que sea en la iglesia, porque yo he vivido según las reglas. Hermano, eso no es la vida en Cristo. Nosotros no merecemos nada. Nosotros tenemos estas cosas, estamos agradecidos y seguimos adelante, confiando en que el Señor proveerá. Por eso, vivir en el propio esfuerzo es perder de vista la gracia y como consecuencia nos vamos a cansar. Vamos a perder todas las demás cosas. Como habéis aprendido, versículo 6, que ha llegado hasta vosotros así como todo el mundo y lleva fruto y crece también en vosotros desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad. O sea, todas estas cosas que yo estoy orando y estoy agradeciendo a ustedes es porque ustedes han crecido, han llevado fruto y han, como dice aquí, conocido la gracia de Dios en verdad. Entonces, no me crea a mí, vea lo que dice la palabra. Conozcamos la gracia de Dios. Para conocer la gracia de Dios hay que conocer más a Cristo. Y todas estas cosas van a ir saliendo. Pero ellos no lo aprendieron porque sí, no lo aprendieron de la nada. Aquí menciona, como habéis aprendido de Epafras, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros. Aquí hacemos un paréntesis. ¿Quién es este Epafras? Bueno, Epafras era una persona que era de Colosas y probablemente escuchó la predicación de Pablo y fue instruido por él en Éfeso, que eso aparece mencionado en Hechos. Y después él, movido por el Evangelio, fue a su lugar natal y enseñó esto a las personas allá. Y se fundaron estas iglesias. Entonces yo no sé si Epafras fue el fundador de las iglesias, probablemente lo fue, pero no tenemos evidencia de eso. Lo que sí tenemos evidencia, porque lo dice este pasaje, y lo dice también en el 4:12, es que sí él les enseñó. Entonces Epafras fue un hermano que escuchó a Pablo, escuchó la palabra, fue transformado y enseñó estas cosas y los pastoreó. Entonces, este es Epafras y les enseñó bien. Quien también nos ha declarado vuestro amor en el Espíritu. Versículo 9, por lo cual también nosotros desde el día que lo oímos no cesamos de orar por vosotros y pedir, y aquí viene la petición,
que seáis llenos del conocimiento de su voluntad, en toda sabiduría e inteligencia espiritual. ¿Qué cosas pide? Llenos del conocimiento de su voluntad, en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Yo la primera vez que leí esto de inteligencia espiritual, yo había escuchado la inteligencia emocional, inteligencia bla, 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 aquí y acá, pero nunca había escuchado esto de inteligencia espiritual. ¿Cómo yo puedo ser más inteligente espiritualmente? Busqué otras versiones, busqué otras cosas y encontré que otras versiones dicen comprensión espiritual. Ah, inteligencia en este contexto se asocia con comprender más lo espiritual, lo que está aquí, en la palabra, por ejemplo. Entonces, es importante el conocimiento, es importante el tiempo de meditación. Y algunos dicen, es que a mí me cuesta. Oye, a todos nos cuesta. A todos nos cuesta. Pero qué importante ver eso, que Pablo sí les dice, yo quiero que ustedes sepan más, yo quiero que ustedes conozcan más. Conocen harto, pero pueden conocer más aún. Y yo quiero que ustedes conozcan más. Y Dios nos está diciendo esto, hermanos de la reina, ustedes conocen algunas cosas de la palabra, pero quiero que sigan creciendo en el conocimiento de la palabra de Dios, que tengan más comprensión espiritual. Entonces no nos creamos mucho el cuento, no, yo ya hice 2 discipulados ya. ¿Qué más? Llevo ¿cuántos años en la iglesia? Hasta fui maestro de escuela dominical. No, Dios quiere que el día de hoy sigamos creciendo en nuestro conocimiento, nuestra sabiduría y la comprensión de las cosas que son espirituales. O sea, esto no termina. Hay que seguir. Pablo oraba por eso. Llenos del conocimiento de su voluntad. ¿Por qué? Porque esto nos va a poder permitir disfrutar de su gracia. O sea, si yo no conozco a Cristo, no conozco las Escrituras en profundidad, no tengo a qué aferrarme cuando pasan las cosas. Obvio que no voy a tener de su gracia, o no voy a ver su gracia, porque la gracia la tenemos, y no voy a tener gozo. Por eso Pablo les dice, conozcan más. Versículo 9. Perdón, versículo 10. Aquí ya se menciona un propósito. Para que andéis como es digno del Señor. Esto va a tener un resultado. No es agrandar el conocimiento y la cabeza para ser más Mateo y jactarnos. No. Esto tiene un propósito muy práctico. Incrementar el conocimiento tiene un fin, tiene un objetivo. Y si no se cumple ese objetivo, lo estamos haciendo mal. Pero tiene un objetivo, el aprender más de su palabra, el aprender más de Él. Para que andéis como es digno del Señor. O sea, para que lo que aprendamos, en eso podamos andar y ponerlo en práctica. Eso, hermano, es lo que el mundo necesita. No que nosotros hablemos de Cristo. Sí, necesitan que hablemos de Cristo. Pero el mundo necesita que nosotros conozcamos primero a Cristo. Para que nosotros, en nuestros trabajos, en nuestros barrios, en nuestras familias, podamos andar como Cristo. Eso es lo que el mundo necesita. Gente que ande como Cristo. No solo que hable de Cristo. Y eso es imposible si no le hemos conocido. ¿Se dan cuenta cómo esta idea se va a repetir una y otra vez? Por eso la importancia de conocerlo, de no olvidar su gracia. Porque si no vamos a hablar de cosas que no sabemos, vamos a hablar de cosas que no vivimos. Y de eso el mundo está lleno. Por eso ríen de nosotros. Agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. ¿Se fijan? Creciendo. Fíjense las peticiones que tiene Pablo. Quiero que sean llenos del conocimiento de su voluntad. Quiero que ustedes caminen de una forma digna, o sea, que representen realmente lo que dicen representar. Que agraden a Dios, que lleven fruto, que aumenten el conocimiento de Dios. De eso se trata esta carta. ¿Por qué Pablo escribió esta carta? Porque quería esas cosas para los hermanos.
Y todos los temas que va a tratar, se trata de eso. Y ese es el tema de hoy, finalmente. ¿Cómo nosotros podemos andar con gozo, salir fortalecidos, tener más energía en el Señor, perseverar, conociendo a Jesús, teniendo más fortaleza en Él, viendo su gracia? A veces decimos, Señor, dame de tu gracia, necesito de tu gracia. La gracia está, hermano, pero no la vemos. La oración debería ser, Señor, ayúdame a ver tu gracia, que ya está. ¿Quieres verla? Conoce a Jesús más y tendrás gozo. Asimismo podemos hacer una contraparte. ¿Qué pasa si yo no soy digno? ¿Qué pasa si yo no agrado al Señor? ¿Qué pasa si no llevo fruto? ¿Qué pasa si yo me siento cómodo y no quiero aprender? Significa que no has entendido quién es Jesús. No conoces realmente a Dios. Si te conformas como estás, si estás bien como estás y quieres seguir quejándote sin energía, es que realmente no has conocido a Jesús. Y en esto me incluyo, si yo también estoy en esto. Por ende, olvídate de ver su gracia. Vamos a ver solamente las cosas que estamos mal y vamos a ser esas personas que viven llenos de amargura, quejándose por todo. Yo no quiero ser así. Porque obviamente eso me va a llevar a no tener gozo. Eso es luchar con nuestras propias fuerzas. Por eso estamos tan cansados. Nuestra batería es limitada y se agota lentamente. Pero lo hermoso de este pasaje es que la energía que proviene de Dios es ilimitada. Y no tenemos que pedirle energía, Dios ya nos la dio, está en su gracia, ya está. Tenemos que verla. Voy a citar esto para concluir. Esto es la conclusión. El mundo busca recargarse de manera artificial. Hace todos los esfuerzos que puede. Invierten todo su dinero en buscar, de alguna u otra manera, llenarse de este gran vacío que tienen. En el alcohol, en el juego, en los viajes, en los placeres temporales, en los logros, en las carreras, en las amistades de las cuales se pueden jactar. El mundo desesperadamente busca cómo llenar este gran vacío. Y trata de llenarlo sin éxito. Por eso es que siempre quiere más. Los placeres que están en el mundo no son suficientes, por eso siempre vamos a querer más, porque no nos van a llenar. Porque eso es una energía artificial, es temporal. Pero la energía que Dios nos da, la gracia que Dios nos da, no es una energía natural ni artificial. Es una energía sobrenatural que no se agota. ¿Necesitas fuerza? Yo también. El secreto está en conocer a Dios. Cuanto más lo conozcas, menos lucharás con tus fuerzas. Porque entenderemos lo importante que es que su gracia abunde en nosotros. Y podremos perseverar en esta vida con paciencia y con gozo. Amén. Señor y Padre Celestial, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque tu gracia abunda, Señor. Ayúdanos, Señor, a verla, para que podamos tomar de tu gracia, conociéndote más, Señor, y buscarte en las Escrituras, buscarte en el día a día, en el servicio, en todas las cosas, Señor. Porque sabemos que así este cansancio físico, Señor, será reemplazado por paciencia que viene de ti, por perseverancia que viene de ti. Y andaremos gozosos, Señor. Ayúdanos a tener un corazón gozoso. Pero eso no lo vamos a lograr, Señor, si no es estando en tu gracia. Ayúdanos, Señor. Y que esto que estamos escuchando ahora no lo olvidemos con facilidad, que podamos estar meditando en esto durante la semana. Gracias, Señor, por tu palabra y por todo lo que estás haciendo. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo, Señor Jesús. Amén. Gracias, hermano.